Estas segundas mutaciones se van a originar en diferentes localizaciones del genoma de las células individuales y pues a cada una de estas células se va a dividir y va a dar lugar a un tumor que va a iniciar a partir de una célula única y que por lo tanto se va a decir que que va a ser clonal, vaya. Y ahora sí, en cuanto a lo que usted mencionaba, doctor, es que el gen RET se va a expresar en muchos tejidos y va a ser necesario para el desarrollo embrionario normal del riñón y de los ganglios del sistema nervioso autónomo. Entonces, yo creo que a esto se refiere Sí. que se puede afectar Ajá. también la función renal. Y bueno, el libro menciona que a pesar de esto se desconocen las razones por las que las mutaciones de activación de las células germinales en este protoncogen van a dar lugar a un cáncer concreto de un tipo histológico específico y que esté limitado a tejidos definidos, mientras que otros tejidos que también van a expresar este oncogen no van a desarrollar dichos tumores. Y bien, ahora pasando a los oncogenes activados en el cáncer esporádico, bueno, mucho antes del descubrimiento de los síndromes neoplásicos hereditarios, debido a las transmisiones autosómica dominante de protoncogenes activados, ya se habían identificado en los cánceres esporádicos muchos genes mutados, como es el caso del gen RET que ya mencionamos, a través de estudios moleculares en las líneas celulares derivadas de los tumores. Y pues uno de los primeros oncogenes activados descubiertos fue un gen mutante RAS dentro de una línea celular de carcinoma vesical. RAS pues, va a codificar, el gen de RAS codifica una proteína que va a pertenecer a una gran familia de proteínas de unión a GTP, por lo que se les va a denominar como proteínas G. Y bien, si recordando nuestras clases de biología molecular, las proteínas G van a actuar como dispositivos de encendido y apagado, por así decirlo, ya sea que van a activar o inhibir moléculas en dirección 3' cuando se unen a GTP, pero que pero cuando finaliza su efecto, cuando la GTP a la que van a estar unidas se convierte en GDP por acción de una enzima, de una actividad enzimática GTPasa intrínseca de la misma proteína. Y pues bueno, en el caso de este gen mutante RAS que se encontró en el carcinoma vesical, pues se encontró eh, eh, ¿cómo se dice? Pues que había muy pocas diferencias entre el oncogen y el protoncogen. Eh, Ay, perdón por el ruido, es que están aquí haciendo algo en mi casa. No, se oye muy poquito, no, no interfiere para nada. Ah, ok. Bueno, se encontró que el oncogen activado y el protoncogen corresponden solo había una diferencia de un único nucleótido, por lo que la alteración sería una mutación puntual en una célula somática que daba lugar a la síntesis de una proteína RAS de forma anómala, la cual era capaz de emitir señales de forma continua y pues de esta forma pues era capaz de inducir un crecimiento celular acelerado, incluso cuando no hubiera GTP asociada a la proteína. Bien, las mutaciones puntuales de RAS se observan en muchos tumores y se ha demostrado que los genes de RAS representan el objetivo mutacional de cancerígenos bien conocidos, por lo que este hallazgo apoya la función de los genes RAS mutados en el desarrollo de muchos tumores malignos. Y pues bueno, hasta el momento se han identificado más de 50 oncogenes humanos. ¿Qué pasó? ¿Sí? No, yo creo que alguien tenía activado el micrófono y fue un comentario como fuera de, eh, es decir, no relacionado con querer preguntarte algo. Ah, bueno. Bueno, si hay alguna duda, no duden en interrumpirme. Y si voy muy rápido también. Bueno, yo no te he interrumpido porque creo que estos aspectos de biología molecular los estás describiendo bastante bien. Por esa razón no he intervenido, pero si alguien de ustedes, muchachos, quiere detenerlo y preguntar o agregar o lo que sea, lo pueden hacer. Y ahí, bueno, pues podemos participar todos. Pero por eso yo no te he interrumpido, entonces adelante.
Yo sí le tomo la palabra, doctor. Adelante. ¿Pudieras volver a explicar el esquema, por favor? Sí, Gracias. bueno, el esquema simplemente era para explicar lo que habíamos mencionado, de que el primer un gen mutante descubierto de estos oncogenes fue el gen mutante de RAS, y lo utilizaba para explicar que RAS pues, va a codificar una proteína que va a pertenecer a la familia de las proteínas G, la cual pues ya sabemos que estas proteínas G van a funcionar como dispositivos de switch, por así decirlo, que pueden estar de forma apagada o encendida. En el caso de que están apagadas es cuando están unidas a GDP, y para que tengan su actividad tienen que estar unidas a GTP. Y pues una vez que estén activadas y estén unidas a GTP, pues estas van a tener la función de activar o inhibir moléculas en dirección 3', y pues así van a provocar que finalmente se provoque la progresión del ciclo celular. Y en este caso, pues mencionaba que la mutación en el gen de RAS, de la proteína que codifica para RAS, pues va a provocar que a pesar de que no esté unida a GTP, esta proteína va a estar continuamente activa y va a provocar que estas señales se estén transduciendo continuamente, y va a haber una progresión, una, sí, una progresión tumoral debido a que va a haber un mayor división celular por la transducción de estas señales. No sé si quedó claro. Sí, O sea que ya un tiene poco. que estar fosforilado, ¿verdad? Sí, para que esté en forma de GTP tiene que tener una fosforilación de GDP. Bueno, ahí el asunto es que las proteínas RAS son proteínas dependientes de GDP-GTP, pues. Y en su forma activa tiene el GTP, que es la energía que utiliza para poder activar a su vez a otros genes, como está señalado ahí, corriente abajo. Y cuando activa, cuando activa a esos genes, lo hace a través de, entonces, perder o utiliza la energía del GTP para poder activar. Quiere decir que también fosforila a las proteínas, a los genes corriente abajo, a las proteínas corriente abajo, que también son producto de genes, y entonces el GTP se transforma en GDP y de esta manera el RAS se inactiva, pero si es necesario en la membrana, porque esto ocurre en la membrana, se vuelve a unir su proteína que a su vez lo activa para que ese GDP sea liberado y tome nuevamente otro GTP para volver a ser activado. Pero una vez que se activaron, o sea, ese es el papel de RAS, pero una vez que se activó la cascada corriente abajo, todas esas proteínas lo que hacen es activar a otros factores de transcripción, es decir, provocan la activación de múltiples otros genes, de los cuales uno de los más importantes es MYC, el gen MYC. El gen MYC que produce la proteína MYC, y esa proteína es una proteína muy importante en la progresión del ciclo celular. Por lo tanto, al progresar el ciclo celular, pues proliferan las células y se forma el tumor. Ahí está. ¿Está claro? Sí, Jóvenes. doctor, muchas gracias. Bueno, muy bien, adelante. Ok. Bueno, aquí el libro mencionaba que hasta el momento pues se han identificado más de 50 oncogenes humanos, y por tanto pues también sus protoncogenes normales correspondientes, pero que solo una pequeña proporción de estos protoncogenes va a ser heredada de alguna de las formas de los síndromes neoplásicos hereditarios. Bien, pasando ahora a la activación de los oncogenes, pues también estos se pueden activar de otras formas, además de las mutaciones puntuales como las que han mencionado, como es a través de la translocación cromosómica. Bueno, se han descrito que hay más de 40 translocaciones cromosómicas oncogénicas que principalmente se van a dar, como ya hemos visto pues en las clases de Mato, en las leucemias y en los linfomas de carácter pues, esporádico, aunque pues también se pueden llegar a ver en algunos sarcomas de tejido conjuntivo infrecuentes.
aquí el Thompson nos pone esta tablita de los diferentes mecanismos que pueden dar la activación de protoncogenes. Por ejemplo, puede ser una mutación reguladora en el caso de genes de factores de crecimiento, lo que nos daría un aumento en la expresión, una mutación estructural en el caso de los receptores de factores de crecimiento o en las proteínas de transducción celular, que a su vez daría una autonomía en la expresión de estas mismas proteínas. O bien, en lo que estamos mencionando ahorita, una translocación o una inserción retrovírica o una amplificación génica que estaría afectando los factores de transcripción y a su vez nos estaría dando una expresión excesiva. Y lo que mencionábamos la clase pasada con mi compañera Aranza, que también las mutaciones reguladoras, las translocaciones o las inserciones retrovíricas pueden afectar a los oncomirs, que ya sabemos que estos, tanto en su expresión excesiva como en su pérdida de expresión, pues van a afectar a una gran variedad de genes y pues esto nos puede dar un crecimiento tumoral, ya sea que aumente los genes, que hay un incremento en el número de oncogenes o que se reduzca el número de genes de supresión tumoral. Bien, ahora, Chuy, Chuy, lo ¿qué del pasó? oncomir, ¿es lo que explicaste? Sí, es lo que mencionaba Aranza en la clase pasada, ¿Perdón? que que los oncomirs pueden ya sea eh, aumentar la transcripción de genes que causen una progresión tumoral o incluso inhibir la de genes que produzcan, que se controle pues, la progresión hacia el tumor, como sería el caso de los genes de supresión tumoral o el caso de los oncogenes. Ok, ok, sí, ya entendí. ¿Sí? Ok. Bueno, también decía que en algunos casos, digamos, de lo que estamos hablando de translocaciones, los puntos de fragmentación de la translocación puede estar en el interior de los intrones de dos genes. Y pues esto va a dar lugar a la fusión de los dos genes y va a formar para la formación de un gen anómalo, el cual va a codificar una proteína híbrida con propiedades oncogénicas nuevas. Y pues un ejemplo muy conocido de esto va a ser la translocación entre los cromosomas 9 y 22, que se va a observar en la leucemia mieloide crónica, que ya vamos a mencionar más adelante. Y pues también otros casos en los que la translocación activa un oncogen, colocándolo a continuación de un promotor constitutivo que va a pertenecer a otro gen, pues serían, por ejemplo, la translocación entre los cromosomas 8 y 14 en el linfoma de Burkitt, o la translocación que afecta al cromosoma 18 en las linfomas de células B, que también pues ya vamos a mencionar más adelante. Ok, déjame comentar un poquito de eso. Miren, los genes se expresan de diferentes maneras. Aparte de que la expresión de los genes depende mucho del estímulo del medio, eh, porque, por ejemplo, en el caso de que haya mucha disposición de glucosa, entonces hay que utilizar insulina para que la glucosa pueda penetrar. Y en ese caso, la célula, ya sabemos que la insulina se almacena, pero cuando se libera la que está almacenada y hay deficiencia, porque se gastó metiendo el azúcar, hay que producir más. Pero una vez que se empieza a producir más y una vez que hay suficiente almacenada, hay un mecanismo de control que le permite saber a la célula que ya hay suficiente insulina y ese gen se apaga. Y así pasa con muchos genes. Entonces, la expresión depende mucho de las condiciones del medio y la célula tiene que responder de manera precisa a ese cambio de condiciones. Eso es una cosa. Pero tenemos una serie de genes que se expresan de manera constitutiva. Creo que ya lo habíamos comentado y si no, ustedes seguramente ya lo oyeron en sus clases de biología molecular o en algún otro momento. Los genes constitutivos también se les llama genes caseros o housekeeper genes, que se expresan de manera constante. Esos son los genes constitutivos. Eh, Estoy tratando de recordar, es el gen
de la, el GAP, de la glucosa, de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, me parece, es uno de ellos. O, vaya, ahorita se me van. Pero hay genes, les quería dar un ejemplo, pero hay genes que se expresan de manera constitutiva o de manera constante, porque así se requiere que estén siendo producidos constantemente por la célula. Los genes que participan en el ciclo celular no son de ellos, por supuesto, no pueden estarse expresando de manera constitutiva, porque si lo hicieran y estuvieran constantemente siendo expresados, pues entonces tendríamos una proliferación celular descontrolada. Esos genes habitualmente están muy regulados en el ciclo celular, como ustedes saben. Las ciclinas y las quinasas, ustedes ya lo vieron cuando vieron ciclo celular, son algunas de esas proteínas que participan en la progresión del ciclo celular, pero que están finamente reguladas. Es decir, se expresan solamente cuando hay que participar en la división celular, en la fase S, y se dejan de expresar cuando ya no hay que producir más células. Sin embargo, ¿qué pasaría cuando ustedes saben que el promotor está antes de la parte del gen que se expresa? Está antes. El promotor es como el motor que hace que ese gen se exprese. Pero ¿qué pasa si existe una translocación en la cual justo se corte el cromosoma en el sitio donde hay un promotor para un gen constitutivo? Y ese pues se va para otro lado, se va para el otro cromosoma, pero del otro cromosoma viene un gen que favorece la proliferación celular. Entonces ven ustedes que en esa translocación queda un promotor que se está expresando, que está expresando constantemente su gen, pero al que se le pegó un gen ya no el que tenía, sino un gen que favorece la proliferación celular. Esa translocación dio como resultado, pues, que se exprese ya de manera constitutiva ese gen que está participando en la proliferación celular, y de esta manera tenemos el desarrollo del tumor, porque se formó un gen anómalo. Doctor, Sí. a propósito de lo que dice, pero es que no lo entiendo muy bien, porque, por ejemplo, en la leucemia linfocítica crónica, no es translocación, es de lesión, sobre todo el brazo corto del cromosoma 13 o incluso del 17, si mal no recuerdo, donde se afecta BCL2, pero bueno, creo que tenía entendido que, si no corríjame, que BCL2 regula la apoptosis. Entonces creo que este es el mecanismo por el cual existe, como la leucemia linfocítica crónica es un síndrome linfoproliferativo, pues creo que inhibe la apoptosis. Bueno, es que los mecanismos, si estábamos hablando, no me estaba refiriendo específicamente al esquema que estás mostrando, me estaba refiriendo a mecanismos. Un mecanismo puede ser el que acabo de mencionar. Otro mecanismo puede ser el contrario. Y tú mismo lo mencionaste cuando estabas hablando de los principios. El otro mecanismo puede ser que un gen que regula o frena el ciclo celular, en este caso sería como la función que tendría sería de supresión de tumores. Si ese gen llega a faltar porque se quita de ahí o llega a mutarse y ya no es capaz de regular al gen que participa en la proliferación celular, el resultado es el mismo. El resultado es entonces, o si ese gen regula la apoptosis en el sentido de que detecta aquella célula que tiene que entrar en apoptosis por daño celular y deja de ejercer su función, el resultado es el mismo. sino aquel que no puede controlar a la proteína que favorece el ciclo celular, es decir, aquella que la controla o que la frena o que la inhibe, si ya no es capaz de hacerlo, el resultado es el mismo, la proliferación celular aumenta. O si es un gen que favorece que la célula entre en apoptosis cuando es necesario por el daño y esa célula ya no entra en apoptosis, el resultado también es la proliferación celular. Entonces son los diferentes mecanismos que se pueden presentar dependiendo de la función del gen, pero cada uno de ellos finalmente nos conduciría a la formación tumoral.
Doctor, entonces en este caso este gen, pues sí actuaría como supresor de tumores, ¿verdad? Así es, tal como tú lo Ah, estás ok, diciendo. ok, ok. Gracias, doctor. De nada. Mm, Bueno, ahora hablando más concretamente de la leucemia amiloide crónica, pues tenemos que aquí la alteración citogenética que se va a observar va a ser el cromosoma Filadelfia y va a ser producto de una translocación entre los cromosomas 9 y 22, como ya hemos mencionado. Y pues en esta, la translocación va a desplazar el protoncogen ABL, que codifica para una tirosincinasa, desde su región normal en el brazo largo del cromosoma 9 hasta el gen de BCR, que por sus siglas en inglés significaría Breakpoint Cluster Region, el cual va a estar localizado en el brazo largo del cromosoma 22. Y pues la Dieguito, función, ¿qué pasó? perdón, es que yo tengo una pregunta. Hace ratito se me fue el internet y ahorita me regresó y por eso ya no te la hice en ese tiempo. Sí, sí. Pero la verdad es que no me queda a mí claro la diferencia entre un oncogen y un protooncogen. Ah, la diferencia es que los protoncogenes pues tienen la capacidad de, de hacer que si no se controlan, pues los protoncogenes son los encargados de la progresión celular, la progresión del ciclo celular en una célula normal. Pero si estos genes se mutan, pues ya que cambiarían de protoncogenes hacia oncogenes, por lo que ya las proteínas que estos producen darían una eh, proliferación de estas mismas células descontrolada, o sea, ya no, o sea, se daría la progresión del ciclo celular, pero ya no estaría controlada de forma normal, porque hay O sea, un o sea que los aumento en estos. protooncogenes son los que si pierden su capacidad de regularizarse, se vuelven oncogenes. Ajá, Ah, ok. sí. Ok, sí, gracias, chico. No. Bueno, entonces ya aquí nos quedamos en que aquí hay una translocación entre el brazo largo del cromosoma 9 y el brazo largo del cromosoma B, entre ABL y BCR. ABL codifica para una tirosinquinasa, mientras que BCR no se conoce su función. ¿Cuál es su función? Y bueno, la unión de las secuencias entre BCR y ABL pues nos va a dar una síntesis de una proteína híbrida que va a ser más larga que la proteína ABL normal y que pues va a mostrar a su vez una mayor actividad de tirosincinasa. Y pues este incremento en la actividad de tirosincinasa nos va a llevar a que hay una nueva, a, pues a todo este evento primario de que causa la leucemia crónica, por lo que aquí se han desarrollado tratamientos para combatir esta actividad de tirosincinasa elevada, como es el caso del imatinib, el cual va a ser un fármaco que va a inhibir pues esta enzima, en el caso de la leucemia amiloide crónica. Ahora, continuando con el linfoma de Burkitt, pues este va a ser, bueno, no sé si hay dudas acerca de la leucemia amiloide crónica. Bueno, para pasar ahora al linfoma de Burkitt, el cual pues va a ser un linfoma de células B que va a afectar principalmente a la región de la mandíbula y que va a tener una distribución pues muy peculiar, ya que va a estar más que nada presente en niños en África ecuatorial y no se suele observar en otras áreas del mundo, en otras áreas geográficas. Y bueno, en la mayor parte de los tumores de este tipo se va a ver una translocación del protoncogen de MYC desde su localización normal en el brazo largo del cromosoma 8 en la región 24 hasta una posición distal donde está localizada la cadena pesada de la inmunoglobulina, que sería más o menos en el brazo, que sería en el brazo largo del cromosoma 14 en la región 32. Y bueno, eh, desde el punto de vista citogenético, pues esta mutación se puede contemplar como una translocación 8-14, en la que aparentemente va a estar equilibrada. Sin embargo, pues la translocación hace que
potenciador u otras secuencias de activación de la transcripción que normalmente están asociadas a los genes de las inmunoglobulinas queden próximos hasta al gen de MYC, que ya mencionó posteriormente el doctor, hace rato el doctor. Y pues en apoyo de esta hipótesis tenemos que la observación de que otras translocaciones detectadas en una pequeña proporción de casos de linfoma de Burkitt pues también van a afectar genes que codifican las cadenas ligeras de inmunoglobulinas, como son las translocaciones de los cromosomas 22 y 2 en la proximidad del gen de MYC, que ahorita vamos a ver más adelante en una tablita donde ponemos todas las translocaciones de estas patologías. Y Sí, ya pues, ven, perdón, ya ven que cuando hablamos de anomalías cromosómicas estructurales, nosotros decíamos que en general las translocaciones cromosómicas estructurales equilibradas no tenían implicaciones clínicas, es decir, los sujetos eran clínicamente normales. Eso es en general, pero este sería uno de los ejemplos en los cuales no siempre las translocaciones cromosómicas equilibradas son inocuas, sino que en algunas ocasiones llegan a tener implicaciones. Eso lo comentamos en aquel momento, pero ahora este es un ejemplo claro. Muy bien, adelante. okay. En el libro mencionaba que en cualquier caso, pues estas translocaciones inducen un claro efecto muy importante sobre el gen de MYC, lo que va a permitir la expresión incontrolada de este gen y una pérdida del control del crecimiento celular. Y pues la función de la proteína MYC todavía no se conoce bien con detalle, pero parece que es un factor de transcripción con efectos muy intensos sobre la expresión de varios genes implicados en la proliferación celular y en la expresión de la telomerasa. Esta es la tablita que les mencionaba, en la que vemos que en el linfoma de Burkitt pues hay varias translocaciones que están afectando la región donde se reproducen las inmunoglobulinas. Dijimos entre los cromosomas también 22 y 2 pues se ven afectados. Y pues vemos que la translocación entre los cromosomas 8 y 14 va a ser la que tenga un mayor porcentaje de casos con 80%. La 8-22 va a tener un 15% de casos y la 2-8 va a ser la más rara dentro del linfoma de Burkitt con solo un 5% de casos. Y pues otras Perdón, pero noten ustedes que ahí la constante es que el cromosoma 8 está implicado, porque justamente es el sitio de MYC. Y la otra cosa que quería a propósito de nomenclatura es que vean ustedes cómo la nomenclatura que se respeta es, primero describimos al cromosoma con número menor y después describimos al cromosoma con número mayor. Por ejemplo, en este caso es 814, 822 o 28, porque el 2 es el número menor que 8. Es nomás un recordatorio de nomenclatura porque es la manera correcta de describir cuando ocurren translocaciones. Muy bien, adelante. Y bueno, entre otras translocaciones, pues tenemos también la de la leucemia amiloide crónica, la 922, la linfocítica aguda, la de la linfoblástica aguda entre el cromosoma 1 y 19, la promielocítica aguda entre el 15 y 17, la linfocítica crónica entre el 11 y el 14, y el linfoma folicular entre los cromosomas 14 y 18. Bien, ahora pasando al linfoma de células B folicular, pues tenemos que, aquí hay que recordar que la apoptosis pues, va a ser un mecanismo importante de muerte celular programada, el cual va a constituir un proceso celular normal que va a inducir a las células a presentar una forma de suicidio programado, por así decirlo, y se va a caracterizar por la fragmentación del ADN y por la activación en el interior de las células de una familia de proteasas de cisteína denominadas caspasas, que ya vimos también en bemol, que va a tener una vía extrínseca y una vía intrínseca. La vía intrínseca va a ser está dada por las caspasas y la extrínseca pues, puede ser dada por un linfocito citotóxico que va a estar activando los receptores FAS y también va a activar, y las dos pueden ocurrir al mismo tiempo. Bien, la apoptosis desempeña una función clave en el desarrollo normal, como ya mencionamos, y pues va a ser especialmente prominente en el desarrollo del sistema inmunitario, en el que la mayor parte de los linfocitos en desarrollo deben ser destruidos para proteger a las células que podrían pues reaccionar frente a algunos de sus propios antígenos. Y en el caso de que haya una expresión excesiva de una
proteína, o sea, antiapoptótica en las diversas líneas celulares de los linfocitos, esta podría dar lugar a una amplia expresión de poblaciones linfocitarias y esto nos podría dar lugar a una expansión clonal y que a su vez contribuiría hacia la patogenia de un linfoma. Aquí también pues se observó que en casi todos los linfomas B de tipo folicular había un gen que es el gen BCL2, localizado en el cromosoma 18 en el brazo largo, la región 21, el cual era activado por una translocación entre el cromosoma 14 y el cromosoma 18, en el cual se colocaba a dicho gen del gen de BCL2 debajo de potentes promotores y potenciadores del gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas, que está localizado en el cromosoma 14, en el brazo largo, en la región 32. Que es esta translocación que vemos aquí. Y pues bueno, la proteína que codifica BCL2 pues es una proteína de membrana de la mitocondrial interna que va a tener potentes efectos antiapoptóticos sobre los linfocitos B. Y pues la expresión excesiva y prolongada de este gen debido a un efecto promotor de estas inmunoglobulinas pues va a dar lugar a una expresión masiva de linfocitos B que no se debe a un incremento de la proliferación, sino a la inhibición de la apoptosis normal de las células por la expresión de esta proteína. No sé si quedó claro. Bueno, ahora pasando a otro tema, tenemos que la telomerasa también puede actuar como un oncogen. Otro tipo de oncogen va a ser el gen que codifica para la telomerasa, la cual va a ser una transcriptasa inversa, la cual es necesaria para la síntesis de repetición del hexámero de TTAGG, el cual forma parte de los telómeros en los extremos de los cromosomas. Y bien, la telomerasa pues, va a ser necesaria debido a que durante la replicación semiconservadora del ADN, la ADN polimerasa, que solamente puede añadir nucleótidos en el extremo 3' del ADN y no puede completar la síntesis de una cadena en crecimiento en el extremo 3' del ADN plantilla. Y pues en los casos de las células germinales y en las células embrionarias humanas, los telómeros van a contener aproximadamente 15 kilobases en la repetición telomérica. Pues a medida que las células se diferencian, la actividad de la telomerasa tiende a reducirse en todos los tejidos somáticos, excepto en las células que tienen capacidad proliferativa elevada en los tejidos que pues, requieren una autorrenovación pues, constante, como es el caso de la médula ósea. Y pues a medida que disminuye la función de la telomerasa, los telómeros se van a ir acortando con una pérdida aproximada de 35 pares de bases en la repetición de la ADN telomérica en cada división celular. Y pues tras cientos de divisiones celulares, pues, los extremos de los cromosomas van a quedar pues alterados y a su vez la alteración del ADN va a hacer que las células dejen de dividirse de forma que normalmente las células dejen de dividirse y que entren en una fase G0 de la división del ciclo celular. Y pues que en última instancia estas células van a terminar por sufrir apoptosis. Sin embargo... Perdón, acuérdense que habíamos dicho que los 3 requisitos para que un cromosoma pueda segregar de generación en generación son que tenga centrómero, que tenga telómero y al menos un sitio de inicio de la replicación. Pues si no tiene telómeros, ya en ese momento ya no es posible que pasen de célula a célula y esas células entrarán en apoptosis. Muy bien. Bueno, continuando, aquí tenemos que en algunos casos, pues la aparición de la actividad de la telomerasa va a ser el resultado de mutaciones cromosómicas o bien mutaciones genómicas, las cuales van a inducir directamente una estimulación del gen de la telomerasa. Y pues en otros casos, la telomerasa puede ser el único de muchos genes cuya expresión queda alterada por un oncogen de transformación, como es el caso de MYC.
Sin embargo, pues no se ha demostrado que la expresión persistente de la telomerasa sea un evento iniciador en ningún cáncer humano, aunque posiblemente es un paso pues, subsiguiente muy importante, el cual va a facilitar la supervivencia de la célula clásica para que pase su división celular continuada. Claro, Y eso está dentro del concepto que habíamos dicho, ¿verdad? Que en realidad está demostrado que ningún cáncer se desarrolla por una sola mutación, sino que es necesario el acúmulo de diversas mutaciones para que finalmente la célula se transforme en neoplásica. Muy sí, bien. así es. Y pues también el libro mencionaba que independientemente del momento en el que se reaparece la activación de la telomerasa en el cáncer, pues la presencia de dicha actividad se utiliza en la actualidad como una herramienta diagnóstica más que nada para la detección de niveles bajos de transformación neoplásica en las muestras de sangre y de células obtenidas a través de biopsia o de una punción y aspiración con aguja fina de tumores que sean posiblemente malignos. Dada la telomerasas en la potenciación de la proliferación, la inhibición de la telomerasa actualmente es una de las líneas de investigación que más se está buscando para los tratamientos del cáncer. Y no sé si queda alguna duda de lo que hayamos visto, ya sea de la telomerasa, de alguna de las enfermedades del linfoma de Burkitt o algo así. Bueno, entonces le cedo la palabra a mi compañera Andrea para que continúe con los genes expresores de tumores. Sí, no te preocupes, ahí le vamos a parar ahorita. Vamos a continuarle a partir del próximo lunes y porque ya faltan 10, entonces los libero ahorita para que empecemos con tema nuevo y no lo dejemos truncado, ¿ok? Gracias. Ok, sale pues, jóvenes. Doctor. Nadie de los que faltó o a los que les puse falta llegó. Doctor, Sí, Sí, doctor. ¿Sí? varios. sé. A ver, ahí voy. Déjenme decirles. Sergio, ¿llegó Sergio? Sí, Ok. Roberto David. También presente. Daniel Alejandro. Ok, Daniel Alejandro no. Jonathan. Tampoco. Muy bien. Ahí les va. Y Doctor, acá. Jonah le estaba fallando. O sea, nos puso en el grupo. Yo puse en el grupo que me pedía contraseña y él también me dijo que le estaba fallando un chorro. ¿A quién? A Jonathan. O sea, Jonathan. entraba y se salía, lo desconectaba. Ah, ok. Ah, bueno, pero no es cierto. Jonathan sí tiene asistencia ahorita. Ah, bueno. Me Es que puso en el equivoqué. grupo que le fallaba. No, muertas. Sí, no, acá realmente ahorita nada más va a tener falta Daniel Alejandro. Jonathan finalmente confirmó que sí estaba. Y acá en el C, María Fernanda Rivera, ¿llegó o no llegó? Sí, Ok, ya está la asistencia. Bueno, gracias. ¿alguna otra cosa, jóvenes? Bueno, si No, no hay doc. más, bueno, muy bien la clase, ¿eh? Estos aspectos de biología molecular había que verlos con cuidado. Creo que Doctor, estuvieron bien. Sí, yo expongo la siguiente clase y tengo duda en un diagrama que viene del libro. ok. ¿Me podría ayudar? Sí, claro. Mira, lo que podemos hacer es, si quieres, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, si quieres, mándame, puede ser un WhatsApp o mándame un correo y dime cuáles son las dudas. Si no es algo muy complicado de explicar, te lo diré. Y si no, bueno, pues tal vez nos comuniquemos por el propio, no sé si podemos abrir Sí, pueden programar una sesión de Zoom y una nada más sesión de entren Zoom. ustedes dos para que le explique, doc. Ándale, ahí puede ser eso. Incluso, bueno, a lo mejor, fíjate que yo tenía una reunión, pero la cancelaron. Digo, ya saben que todas las reuniones son virtuales ahorita. Si quieres quedarte o si no, ya me dices en qué momento puedes y nos ponemos a ver. Yo tengo otra reunión programada de 12 a 1:30. A esa hora no podría. O si quieres comunicarte por la tarde, igual nos damos el tiempo para hacerlo. Tú me dirás. Yo creo que sí en la Doctor, tarde, muchas gracias. doctor. Bueno, ándale pues. Entonces, Ahí te comunicas conmigo y nos... mando un mensaje con Fer o algo así. Ándele pues, Andrea. O tú directamente comunícate. Que te pase
¿cómo se llama? Que te pasen el teléfono y con mucho gusto nos vemos, claro que sí. O nos programamos en el Zoom y ahí resolvemos esas dudas, no te preocupes. Sí, gracias. Ándele pues. Cuídense todos. Nos vemos, Doc, que esté bien. Gracias, Doc. Gracias, hasta luego.